Agradecemos en esta mañana primeramente la oportunidad que nos regalan siempre de poder saludarles y compartir la palabra de Dios. Se nos complica un poco cuando nos preceden estas presentaciones porque pues la expectativa quizás suba y yo sigue siendo el mismo de antes que me presentaran. Así que pues Elisamuel me lo puso un poquito más difícil. Pero siempre en nuestra memoria siempre tenemos en aprecio esta iglesia, quien a lo largo de nuestro ministerio como presidente de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico, primero vinimos acá en asambleas extraordinarias. Yo no sé si ustedes sepan, pero siempre es bueno compartir la historia, porque ustedes pertenecen a una familia mucho más grande, que son las Iglesias Bautistas de Puerto Rico, ¿no? La última revisión constitucional de nuestra constitución presente de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico se hizo aquí, en la Iglesia Bautista de Gurabo, en el 2004. De manera que hace 14 años aquí hubo una asamblea bautista, así que por definición, asamblea bautista diversa, caliente, de muchos temas, ¿verdad? En contrario, pero qué bueno que fue Gurabo quien nos pudo poner de acuerdo. Y fue en este santuario en donde celebramos esa asamblea. Posteriormente hemos venido en varias ocasiones en asambleas extraordinarias, porque esta iglesia siempre ha sido, no solamente está en una posición muy centralizada estratégicamente para nuestras iglesias, porque ustedes están dicen que Cagua es centro y corazón, ¿verdad? Pero yo creo que Gurabo está más céntrico todavía para efectos de nuestras iglesias, pero no se lo digan a nadie. Y hoy llegamos hasta acá para compartir un mensaje, ¿no? En la apertura de su campaña de misiones, pero dentro del contexto, ¿no?, de iglesia, de trabajo, para que nunca se nos olvide cuál es la misión fundamental de la iglesia, que se prolonga a las misiones, pero esa prolongación a las misiones sigue siendo una expresión genuina de lo que somos como iglesia. Si nosotros no podemos de alguna manera hacer de nuestra expresión de iglesia una extensión a las misiones, una extensión al evangelismo, una extensión al consuelo, pues entonces tenemos que reexaminar nuestro principio de iglesia. Voy a utilizar el pasaje de Colosenses y es solamente para referencia, porque vamos a hacer referencia a otros pasajes y también qué bueno que hemos participado de toda la experiencia cúltica, porque me parece que a través de la dirección de este devocional, de los cánticos del coro, del himno congregacional Una historia diremos al mundo, pues me parece que nos complementamos y pareciera que hubiésemos ensayado esto desde anoche y qué bueno, porque entonces sabemos que de alguna manera sí, alguien había estado preparando esta experiencia antes que nosotros, ¿verdad? Dice Colosenses, el capítulo 1, 27, yo lo voy a leer de la versión de Reina Valera, pero después, más adelante en el culto, lo voy a hacer referencia otra vez en una versión un poquito más criolla. Así que dice Colosenses 1, el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué curioso que aparece aquí dos expresiones que nos llaman la atención. Un misterio y el descubrimiento de ese misterio. Primeramente vamos a ver en qué contexto está el pasaje. Está hablando Pablo otra vez. Pablo
si vemos, o para aquellos que conocen un poquito de la Biblia, ¿no? Está hablando primero le habló a los Efesios, a Filipenses y ahora a Colosenses. Los historiadores piensan, ¿no?, que esta expresión del Colosenses era cuando Pablo estaba preso. Entonces vamos a ver cómo una persona que está presa todavía tiene la capacidad de hacer unas expresiones como esta, ¿no?, que lo que procuran fundamentalmente es trabajar con la unidad de la iglesia. Recordemos que Pablo no está preso por lo que naturalmente una persona debería estar presa. En esta semana pues vimos un caso muy sonado, ¿no? El caso mal llamado de la Viuda Negra, ¿verdad? Pero bueno, es una persona que hace, 13 años comete o conspira para un asesinato y ahora finalmente está presa, ¿no? No estamos hablando de este preso, no estamos hablando de que alguien que ha cometido un mal para nuestra sociedad que merezca estar preso. Pablo está preso porque precisamente está hablando de un nuevo modelo de sociedad. Está presentando una forma distinta de hacer sociedad. Y entonces le dice a una iglesia en Colosenses, como también lo repite a los Efesios, miren, aquí ustedes los judíos, que se convirtieron y que por la gracia de Dios se convirtieron en la primera iglesia, pareciera ser que se están poniendo tan exclusivos y tan exclusivos que están echando afuera a otra gente. Entonces, los gentiles, háblese de la gente que sencillamente no era parte de ese grupo inicial, ¿no? Pues no están entendiendo el mensaje porque sencillamente ustedes que recibieron ese mensaje de primera mano los están excluyendo. Los gentiles me tienen preso. Y a ellos yo les estoy hablando. Y les estoy hablando del misterio que está encerrado en ustedes. En el argot de la Academia Bautista de Puerto Nuevo, 900 muchachos de menos de 18 años, la palabra aquí tendría que ser ¿qué pantalones? ¿Verdad? ¿De qué estamos hablando ahora, Pablo? Tú estás preso por esta gente y se te ocurre decir que aquella gente excluyendo, que excluye a quien te tiene preso, a ellos todavía tú les estás diciendo que encierran una gran verdad. A ellos tú les estás diciendo que en ellos está potencialmente la capacidad de cambiar al mundo, en vez de consagrarse un poquito con los gentiles y decirle, mira, mala mía, yo creo que se me fue la mano, pero podemos llegar a un acuerdo y déjame salir de aquí. Yo creo que si Pablo escribiera esta carta hoy, no a Gurabo, ni siquiera a las iglesias bautistas de Puerto Rico, si escribiera esta carta a toda la humanidad, yo no sé si utilizara estas palabras tan polite, ¿verdad? Tan buenas como las utilizó en la carta a los Colosenses o a los Efesios. Yo creo que hoy sería un poquito más severo. Y sería más severo porque nosotros, la iglesia, nos hemos apropiado de la salvación. Y nosotros pensamos que por venir los domingos, o por cantar bonito, o por tocar el piano y poder dirigir las alabanzas, pues tenemos la salvación por el mango, ¿verdad? Nada más lejos de la verdad. Yo creo que si Pablo nos escribiera a nosotros hoy, nos bajaría un poco más duro. Y lo haría más duro porque el concepto de la misión integral de la iglesia no es el resultado de una iglesia
tan centralizada, tan espiritualizada, tan cultocéntrica, que se escapa a las realidades de la sociedad. Hace 2-3 semanas estuvimos recordando, no podríamos celebrar porque la palabra celebración no cabe bajo ningún concepto, pero estuvimos recordando el paso del huracán María por el medio nuestro, ¿no? Sigue siendo una lección que hay que tomar. El huracán María, para muchos de nosotros, representó el evento del siglo. Cuando hablamos del evento del siglo es porque la naturaleza se encarga de hacer unos desastres cada 100 años, ¿no? Y pues aquellos que vivimos Hugo o George, pues diríamos, no, ya yo había visto un huracán. Quizás yo no tengo toda la experiencia del mundo, pero pasé George y yo creo que María fue por mucho peor. La gran mayoría, el 100% de los muchachos en la escuela jamás habían visto un huracán. Y la naturaleza, con el huracán María, lo que hizo fue como que literalmente nos sacó las vendas de los ojos. Nos mostró que detrás de muchos árboles existen casas que son nuestros vecinos, que son el objeto de la oración de esta iglesia, pero no los veíamos. Nos recordó que por más que nosotros querramos depender de la tecnología, de las comunicaciones, de esas cosas que hoy nosotros decíamos o que alguien se atrevía a decir, esto no falla, esto es infalible. Paréntesis. Nosotros en la escuela, como puede pasar en muchas oficinas, y ustedes que trabajan en áreas de oficina, especialmente los que trabajan en computadoras, yo no sé mucho de computadora, pero me decían, mira, el nuevo movimiento no es a tú tener los programas aquí, es hacer en la nube, ¿no? Lo que sea en las redes, web service, ¿no? Que sean web-based. ¿Por qué? Porque la puedes acceder de donde tú quieras, porque es un sistema más sólido, más que no va a fallarte jamás. Hasta el 19 o el 20 de septiembre del año pasado. 4 meses sin luz, en el mejor de los casos. Sin redes, sin internet, sobrevivimos, ¿verdad? Parecía que uno no podría vivir sin eso, ¿verdad? Pero lo sobrevivimos. Cierro paréntesis. Yo creo que fundamentalmente lo que hizo la naturaleza fue hacer lo que Pablo intentaba hacer en la carta a los colosenses, a los filipenses, inclusive a los efesios. Es mostrarnos una realidad. Es mostrarnos cuál es la tarea, la verdadera tarea de la iglesia. Fue mostrarnos hacia dónde era que teníamos que apuntar. Y cuidado, porque la naturaleza en su sabiduría vuelve a rebeldecer. Esos montes se van a volver a tapar. Esa vista que usted tenía del vecino que se le fue el techo, yo no sé si todavía hoy tiene techo o lo tiene color azul. Ahora usted no lo ve porque a lo mejor el árbol volvió a crecer. Pero ya usted sabe. Y cuando usted sabe, entonces no puede ser lo mismo. Usted tiene que cambiar su perspectiva. La iglesia tiene que cambiar su mirada, porque ahora sabemos. Esa es la mirada que tiene que hacer una iglesia cuando va a las misiones. Una cosa es que alguien te hubiese dicho, otra cosa es que lo veas. Es una expresión bíblica de oídas, te había oído, pero hoy mis ojos te ven, ¿verdad? Así que
Cuando nosotros recibimos aquí el mes de misiones, cuando nosotros de alguna manera empezamos a recibir los testimonios, los videos, los visuales, las comunicaciones, lo que estamos haciendo es como el huracán, moviendo esos árboles para ver, para escuchar, para conocer. Entonces nuestra respuesta no puede ser la misma, porque si nuestra respuesta es la misma, algo está fallando. Usted no puede responder de la misma manera con conocimiento o sin conocimiento. Es imposible. Si usted no conoce, bueno, pues yo pudiese decir, pues no sabía. Pero si usted sabe, entonces definitivamente no puede ser lo mismo. Como les digo, tengamos cuidado cómo nosotros irresponsablemente nos acaparamos del concepto de salvación, incluyendo en las misiones. A veces nosotros pensamos que la pobreza a la cual nosotros nos acercamos en las misiones significa poca sabiduría, mal entendimiento. Yo les voy a contar una historia, una pequeña historia. Nosotros allá para el 2005, una delegación de maestros acompañó a la compañera reverenda Ingrid Roldán a Panamá. Ingrid es misionera de las Iglesias Bautistas Americanas en Panamá, en la región de Bocas del Toro, casi en la frontera con Costa Rica. Entonces, yo les podría narrar de lo curioso o de lo... Para propósito solamente de decir lo lejos que puede ser o en las condiciones en donde estamos. Nosotros pasamos un puente que está en la frontera entre Costa Rica y Panamá, y ese puente pues había maderas que las tenía, otras no las tenía, así que habían unos huecos en el medio, y lo pasamos a pie cerca de las 12 de la noche, porque obviamente nos atrasamos un poquito. Y después nos dijeron, después que pasamos al otro lado, nos dijeron que sí, que en el puente había cocodrilos, pero y para aquellos como yo, que somos muy valientes con las alturas, pues ese detallito hubiese sido muy valioso saberlo antes, pero bueno. Nosotros llegamos a esta comunidad, y una comunidad prominentemente indígena en Panamá, con esta idea clara de que uno es el que sabe, ¿verdad? Que porque teníamos quizás en el bolsillo algo más que ellos, que porque nuestra polo o nuestra t-shirt estaba un poquito más limpia que la de ellos, nosotros pensábamos que teníamos la verdad. El cuento largo corto es que después de 2 o 3 días ellos nos habían comentado que tenían una celebración con nosotros, como una fiestita de bienvenida, y ellos habían estado guardando una leche casi un mes para nosotros. No es lo mismo que a ustedes les diga, mira, viene una delegación, a ti te toca la Coca-Cola, el hielo, y usted pues la compró hace 2 semanas para que no se le olvide. Estamos hablando de niños con problemas de nutrición o desnutrición. Estamos hablando de familias en las cuales nuestra misionera le llevaba un huevo por las mañanas para asegurarse que estos niños comieran o se alimentaran. Y estos niños fueron capaces de esperar un mes con leche guardada para celebrar con nosotros. Entonces uno empieza a reflexionar, entonces empezamos a coger el primer golpe. ¿En dónde están nuestras prioridades? Porque cuando nosotros nos da hambre, no esperamos ni por nuestros hijos ni por nuestra familia, no, hay que comer, ¿verdad? Pero hay gente que puede ser capaz de esperar 30 días para que usted llegue y podamos sencillamente celebrar juntos. Y entonces realizamos
que en las misiones la grandeza es no en lo que tenemos, sino en lo que podemos celebrar juntos. Y eso precisamente es lo que está diciendo Pablo. Gente, la grandeza del Evangelio es la unidad, es que ustedes se tienen, es que se hacen más fuertes cuando están juntos. Es que cuando el huracán nos llevó el techo, uno podía correr de una casa a la otra. Es que cuando no había luz, nos pasamos la extensión. Es que cuando no había acá donde calentar, lo calentamos todos juntos. Otra vez, la naturaleza, las misiones, el Evangelio, todos los indicadores lo dicen y lo repiten. La grandeza del Evangelio está en la unidad del cuerpo. No hay otra cosa, y aquí no hay magia. Para crecer. Y otra vez, hablábamos aquí de cómo uno puede enlazar esto, ¿no? Y el hermano nos comparte, ¿verdad?, la historia del pozo. Para crecer. No es para crecer por crecer. Es para crecer para que quepan más personas. Es para crecer para que el que está al lado mío sea mejor también. Es para crecer para que todos lleguemos a la salvación por medio de la fe, por medio del amor. Para eso es que uno crece. Uno no crece para hacer demostraciones de poder y fuerza. Yo no sé si ustedes saben que los grandes imperios siempre han funcionado de la misma manera, ¿verdad? Y claro, hoy nosotros las disfrutamos porque la historia se ha encargado de demostrarnos que los grandes imperios lo que habían hecho es hacer demostraciones de su capacidad y de su fuerza. Y eso se hace con estructuras, con edificaciones. Todos los imperios lo han hecho, ¿verdad? Así que si usted va por Europa, que es fascinante, usted va a ver allí usted va a ver el reflejo de un gran imperio, el de Roma, el Coliseo romano. Imponente estructura allí, en el medio de la nada, un edificio grandísimo. Es como hoy usted pasar por allí, por el Bronx y ver el Yankee Stadium, ¿verdad? Es una demostración de fuerza, de poder, porque eso es lo que hacen los imperios. Pero en la Biblia también lo vemos. La Torre de Babel no era otra cosa que una demostración de poder, de fuerza. Y se destruye, ¿por qué? Porque estaba fuera de foco. De eso no se trata. De eso no se trata. En esas demostraciones de poder y de fuerza, la iglesia tiene que tener cuidado. Porque nosotros no llegamos al campo de misión como quien lleva el poder y la fuerza. Nosotros llegamos al campo de misión como quien quiere acompañarles en este trayecto que llamamos vida. Y vamos con dos cubos, uno para dar y otro para recibir. Y les aseguro que el más importante es el de recibir. Yo me acuerdo cuando mi mamá me contaba cuando Elisamuel me presentaba, me hablaba de la allá de los 50, cuando mami era misionera. Bueno, no estaba ni siquiera en proyección, pero me acuerdo de cómo ella se preparaba para los huracanes, para San Ciriaco, para Betsy, que fue Santa Clara, ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo un poquito en ese proceso ella le tenía miedo a estos huracanes. ¿Por qué? Porque sí, eran destrucción,
Especialmente antes, cuando una jibarita de sidra recibió un huracán como este, lo perdían todo. Allí no había mucho que hacer, ¿verdad? Pero siempre habló, además de hacer la provisión, de lo bueno que era, porque primero la gente se encontraba, porque la gente se ayudaba. Yo no viví estos tiempos, pero cuando iba a visitar a mi abuela siempre hablaba de la Comay. Toda la calle era Comay. Comay Pepa era la del frente. Y cuando mi abuela cocinaba, siempre me decía, llevar esto a la Comay, a la de al lado. Así que yo era el delivery y tenía que repartirle a todo el mundo comida antes de yo comer. ¿Y qué nos pasó? La pregunta es, ¿qué nos pasó? La iglesia tiene que seguir proclamando la verdad en amor. Porque cuando uno ama, uno dice la verdad y entonces crecemos. Así que no se nos olvide hoy que la verdad sigue siendo la misma, que Jesús vino, no como los grandes imperios, no como demostraciones de fuerza, sino vino para estar entre nosotros y a partir de eso nosotros cambiar y modelar una nueva forma de hacer las cosas. Si nosotros nos seguimos sometiendo a este estatuto nuevo de que valemos o de lo que somos, por lo que tenemos, por lo que proyectamos, nos estamos enajenando y los huracanes pasarán y nos volverán a decir la gran verdad que está contenida en la Biblia, pero que no es ningún misterio ya. No puede ser ya un misterio porque ya usted lo vivió. Y otra vez, para que los gentiles, para que el mundo crea que somos distintos, nosotros debemos modelar un estilo distinto de hacer las cosas en unidad para que entonces los demás puedan ver la gloria de Dios. Eso es lo que dice el Evangelio. No dice otra cosa, eso es lo que está diciendo. Pero fíjense un poquito más. La gente que proclama la verdad en amor, como cantaba el coro ahorita, ¿verdad? La iglesia que proclama la verdad lo hace de pie, lo hace de frente, aunque nos duela, porque para crecer hay que arriesgarnos a vivir sin miedo, hay que atrevernos a hacer las cosas, hay que denunciar las cosas cuando están mal, hay que aplaudirlas cuando están bien, pero hay que denunciarlas cuando están mal, y eso uno lo hace de pie y sin miedo. Porque si no lo hacemos de esta manera, lo dice el tribunal y lo dice la Biblia, usted comete un delito por acción o por omisión, ¿verdad? Pero igual usted peca por acción o por omisión. Y la iglesia también falla cuando hacemos las cosas mal o cuando no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Y entonces, yo no estoy diciendo ni los estoy regañando. Yo sencillamente me estoy haciendo eco de Pablo. Eso es lo que dice Pablo. Pero no se lo dijo a ustedes. Lo dijo hace 2000 años casi. Lo que pasa es que pareciera que no hemos entendido. Ellos no entendieron. Y nosotros, en ocasiones sí, pero en ocasiones como que se nos pierde el norte. Entonces, yo creo que si nosotros aspiramos a crecer en una misión integral, aquella que llega hasta las comunidades rurales en Gurabo, Cagua, Las Piedras, Junco,
Nos atrevemos a ir hasta Panamá, Santo Domingo, Costa Rica, hasta Estados Unidos también. Voy a hacer otro paréntesis aquí. Como decía Elisa Samuel, yo no sé si por fortuna, atrevimiento, ignorancia o por todas las anteriores, acepté el reto de ser el presidente de las Iglesias Bautistas Americanas. Entonces, créanmelo, voy con miedo, entre otras cosas porque, aunque no tengo miedo a hablar, cuando tengo que hablar en otro idioma que no es el de uno, ¿verdad? Pues no es tan fácil. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa, especialmente cuando el tema es fogoso y estoy molesto, pues como que pierdo las palabras, ¿no? Y no fluyo, no me salen. Entonces tengo que pensar y cuando pienso, pues se me va la adrenalina, ¿no? Entonces soy bueno otra vez. El asunto es que cuando uno es novato y empieza en estas reuniones y me doy cuenta que lo que ellos están dilucidando, nosotros aquí en las iglesias de Puerto Rico lo pasamos hace años. Eso es como cuando usted va a una escuela nueva o cuando está en la universidad y hay un examen y dice, pero si esto ya a mí me lo dieron. Y me pasó así. Entonces yo dije, concho, tanto que hablamos de que si, wow, el norte, estos americanos son la changa, perdóneme la expresión. Si ya nosotros habíamos pasado por eso. Así que no son tan bravos nada. Y me da una tranquilidad y una paz y de repente uno empieza a ejecutar y uno empieza... Cierro paréntesis. Eso es porque no entendí lo que Pablo estaba diciendo. Oye, que nadie se tenga a menos, que nadie se tenga a poco. Iglesia, ¿por qué nos tenemos a menos? Posiblemente no tenemos los recursos económicos que tienen estas multinacionales. Posiblemente no tenemos el poder mediático del gobierno o de otras compañías. Pero ustedes saben lo que tienen. Se tienen a ustedes, la unidad del cuerpo. Y eso es la diferencia otra vez que señala Pablo. Yo les voy a decir, y ya estoy próximo a terminar, voy a decir la diferencia bíblica que se da entre el nacimiento de Jesús y la carta que trabaja Pablo aquí. Cuando estamos hablando del nacimiento de Jesús, señalamos, y dice el Evangelio, primero lo narra Isaías, luego lo trabaja el Evangelio, dice, y el pueblo que andaba en tinieblas, el pueblo que desconocía, el pueblo que no entendía, de repente luz resplandeció sobre ellos, la verdad, sabiduría, conocimiento. Para ellos se envió el Mesías, el Cristo, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Este es otro contexto. Dios mismo quiso decirle al pueblo, quizás no tenemos esperanza, quizás estamos oprimidos, quizás se nos está yendo la verdad o no la conocemos, quizás estamos añorando una liberación la cual está lejos de la realidad o que no existe. Para ustedes va el mensaje, para ustedes va la verdad. Dios con nosotros. Es esa compañía. Es la persona que te dice, no temas.
no temas. Es a los pastores que estaban allí trabajando, al pueblo trabajador, a los sabios del oriente. No temas, porque yo voy a enviar a alguien que está con ustedes y te dará esperanza y te dará libertad. Sin embargo, ahora tenemos a Pablo que le dice, miren, estos gentiles me están encerrando porque no saben cuál es el misterio. Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también eran para los gentiles, pero los gentiles no lo comprendían. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Ahora no estamos hablando de Dios con nosotros. Ahora dice Cristo en ustedes. Ahora no es esperanza, ahora es realización. Ahora nosotros, el pueblo, tiene que demostrar que aquel que nos dio esperanza es el que habita en nosotros y nos hace fuertes. Y Pablo dice, ese es el secreto. Ellos no lo han visto todavía. Como Dios está en ustedes, eso les da a ustedes la seguridad, eso los hace participar a ustedes de su gloria. Aquí hay una diferencia, pero fundamental. Ya no estamos hablando de la esperanza a su pueblo, estamos hablando de que el pueblo tiene que demostrar que a través de su unidad produce esperanza para otros. Y esa es la verdad. Esa es la riqueza de la gloria de la que habla Pablo, de que si ustedes logran demostrar la fuerza de su trabajo en equipo, entonces no solamente será para ustedes la gloria, sino para los gentiles. Y los gentiles son los que viven más allá del muro de la iglesia, en la urbanización, en Junco, en Humacao, Vieques, Culebra, Santo Domingo, y sígalo para allá. Esos son los gentiles. Esa es nuestra misión. Y si hoy nosotros estamos dispuestos a decir que somos la sal de la tierra, entonces lo único que tenemos que demostrar es que ya Dios, que estuvo con nosotros, es en nosotros y somos distintos. Y nos hace procurar una nueva forma de hacer las cosas, una nueva sociedad, una nueva esperanza y una nueva proyección de vida. Que Dios les cuide, que Dios nos siga acompañando y que el Dios que fue en nosotros y hoy está en nosotros nos mueva, nos dirija, nos haga distintos, nos haga capaces de demostrar a esta sociedad que hay una forma distinta de modelar el Evangelio. Que Dios les cuide.